Muy bien, pues te doy la bienvenida a este taller Viviendo con Plenitud las Transiciones. Este es un taller que surgió hace una semana apenas y ahora te voy a contar la historia de por qué surgió la idea de ofrecer este taller, de cómo poder vivir con mayor paz, con mayor alegría, con mayor armonía, las diferentes transiciones que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Mi nombre es Rafael Puebla y me da mucha alegría el hecho de que hayas tomado la decisión de conectarte a este taller siendo hoy sábado y sé que podrías estar haciendo muchas otras actividades, sin embargo decidiste conectarte a este taller. Y celebro profundamente el hecho de que estés aquí. Y como respeto profundamente tu tiempo, espero que a lo largo de estos 60, 90 minutos, todavía no sé cuánto va a durar el taller, ofrecerte información de valor para ayudarte a transitar estos cambios con mayor paz interior. Así que muchísimas gracias por estar aquí y ahora. Y como siempre lo hacemos en estas sesiones, muchos de ustedes no es la primera vez que participan en sesiones, en talleres. Siempre iniciamos poniendo la casa en orden, cultivando esta profunda capacidad de presencia plena, de habitar con total intencionalidad el aquí y el ahora. Porque si vivimos en ausencia, si vivimos desde el piloto automático, es imposible transformar nada. Solamente es posible la transformación si estoy plenamente presente. Sin embargo, lo sabemos, nuestra mente tiende a divagar. Lo he compartido contigo en otras ocasiones. El 47% del tiempo nuestra mente está ausente, está o en el pasado o está en el futuro, pero no está plenamente habitando el aquí y el ahora. Así que te voy a invitar a que en este momento pongamos la casa en orden y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí donde estás, te invito a que encuentres una postura que te permite estar cómodo, cómoda, pero al mismo tiempo con un sentido de presencia, de estar alerta. Mantén la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Y te invito a que en este momento cierres los ojos. Y toma conciencia del cuerpo. Percibe la forma de tu cuerpo, el peso de tu cuerpo. Date cuenta de las sensaciones de tus pies entrando en contacto con el piso, con el suelo, los puntos de apoyo con la silla o con la superficie en la que te encuentres en este momento sentada, sentado. Y de manera amable y con curiosidad, lleva tu atención a las sensaciones de tu propia respiración. Descansa tu atención en el ritmo natural de tu propia respiración. Sintiendo la inhalación y la exhalación. No tienes que cambiar la manera en que respiras. No tienes que pensar en tu respiración. La invitación es a sentir la respiración tal y como es en este momento. Si algún pensamiento te está distrayendo, no te preocupes, la mente siempre está pensando y la práctica de meditación no se trata de eliminar los pensamientos, pero si hay algún pensamiento que te está causando una distracción, date cuenta de él y vuelve con amabilidad, con curiosidad a la respiración.
No importa cuántas veces te distraigas en una práctica de meditación, es el mismo número de veces que vuelves a la respiración. En este momento, suelta el pasado, incluyendo el pasado más reciente. Y te invito también a que sueltes el futuro, incluyendo el futuro más próximo. Y así, soltando pasado y futuro, habita el presente. Vuélvete presencia. Recuerda que de nada sirve estar aquí si la mente está en otro lado. Si estás aquí, está plenamente aquí. La casa está en orden, tú estás en paz. Que solo un pensamiento abarque tu escenario interno de conciencia. Y que ese pensamiento sea: yo soy, aquí estoy. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de presencia, de atención, a este espacio virtual que estamos compartiendo como parte de este taller de navegar las transiciones con una mayor plenitud. Y nuevamente te doy la bienvenida. Celebro profundamente el hecho de que estés aquí y ahora en este taller. Y bueno, déjame contarte un poquito cómo empezó toda esta aventura de compartir prácticas como la presencia plena, la inteligencia emocional, semiología de la vida cotidiana. Algunos de ustedes ya me conocen, han tenido la oportunidad y yo he tenido la oportunidad de compartir otros espacios con ustedes, pero si es la primera vez que estás participando en uno de estos talleres, te quiero contar un poquito de mi historia y cómo fue que llegué a estar en este momento compartiendo este taller contigo. Y todo empezó de esa manera, compartiendo. Hace algunos años trabajaba en una gran empresa global y en ese momento decidí empezar a compartir al interior de esa empresa sesiones de meditación todos los lunes a las 9 de la mañana para iniciar nuestra semana laboral con mayor presencia, con mayor plenitud, con mayor balance emocional. Y esas sesiones que empezaron siendo solamente una vez a la semana, también las empezamos a hacer todos los viernes. Y así fue creciendo el grupo y el hecho de ver cómo la gente se sentía más presente, más plena, pues me dio la inspiración de profesionalizarme en este campo de la inteligencia emocional, de la presencia plena, de la contemplación. Y entonces decidí certificarme como instructor en inteligencia emocional basada en mindfulness con el Instituto de Liderazgo Consciente Search Inside Yourself en San Francisco. También me certifiqué como facilitador de mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness y eso me dio la oportunidad de estar avalado por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness. Y también soy consultor y comunicador certificado en semiología de la vida cotidiana. Y de hecho, gran parte de la información que voy a compartir en este taller surge de esta tercera certificación de semiología de la vida cotidiana. Y bueno, después de que me profesionalicé, por llamarlo de alguna manera, pues empecé a multiplicar el mensaje y empecé a entrenar a miles de líderes alrededor del mundo en cómo incorporar estas prácticas, no solamente para tener un liderazgo de excelencia, sino para hacerlo en una creciente plenitud personal. Porque para poder transformarnos como líderes, pues hay que transformarnos primero como personas. Y he tenido la oportunidad de facilitar este tipo de talleres en Chile, en Miami, en Venezuela, en Colombia, en los Estados Unidos, en corporaciones globales, en universidades,
en organizaciones sin fines de lucro. Y esto me ha permitido, pues, no solamente ejercer este horizonte vocacional, sino también aprender de cada uno de los participantes que tienen la valentía de ir a estos talleres. Y bueno, ya te conté un poquito de mí, ahora me gustaría escuchar un poquito de ti. ¿Por qué estás en este taller? Desde luego yo te hice una invitación, ya sea a través del grupo de WhatsApp que tenemos, o ya sea a través de mis redes sociales, te mandé un email y te comenté que íbamos a tener este taller de cómo manejar con mayor plenitud las transiciones de la vida. Pero me gustaría que abrieras tu micrófono o que compartieras a través del chat por qué estás aquí. ¿Qué fue lo que te motivó a conectarte un sábado? Fíjate, un sábado que podrías estar, si estás en Miami, en la playa, en el mall, en el brunch con tus amigos, o si estás en otro lado, qué sé yo, haciendo otra actividad, pero tomaste la decisión de conectarte aquí en Zoom y participar en este taller. Cuéntame un poquito qué fue lo que te motivó a conectarte a este taller. Lo puedes hacer activando tu micrófono, levantando la mano o a través de el chat. Vamos a ver quién es el primer valiente que se atreve a compartir por qué está aquí. A ver, aquí dice Doreli que ella. Muy bien, Doreli. A ver, adelante. Déjame te... Ahí ya puedes compartir. No te escuchamos, Doreli. Lamentablemente, casi no se escucha. Pero en lo que Doreli encuentra la solución, ¿alguien más que quiera compartir? Sí, yo, buenos días. Sí, adelante. Bueno, yo estoy en el camino de autoconocerme, de mm, aprender, encontrar mi porqué. Entonces, sé que hay muchas herramientas, el mindful, bueno, lo que tú haces, mindfulness, Ujú. me queda claro que es una herramienta súper importante el aprender a conocernos, el estar en el aquí y ahora, además que de manera saludable también es excelente. Entonces quiero aprender porque a veces me siento perdida, perdida. Gracias, Lulu, por compartir eso y por ser tan vulnerable en decirlo así. Me siento a veces perdida. Y vamos a hablar de por qué a veces nos sentimos así y cómo le podemos dar la vuelta de campana y transformar esa confusión en claridad. Porque cuando tenemos claridad, todo es posible. Y no solamente es posible, es fácil. Y no solamente es fácil, es placentero. Así que celebro, Lulu, el hecho que hayas tomado la decisión de participar en este taller. Germán, qué alegría verte, Germán. Te mando un saludo, Rafael, gracias. Yo estoy aquí en este taller porque vengo de una relación sentimental eh, que terminó y me gustaría poder sanar esta parte. Es el motivo por el que estoy tomando el taller. Gracias, Germán, también por compartir y por esa vulnerabilidad. Y claro que sí, a veces cuando terminamos una relación es una época de sufrimiento. Es una época de sufrimiento porque es un periodo de transición y de reacomodo importante. Y un tema que vamos a explorar en el taller es que no importa qué tipo de transición estamos viviendo, ya sea una transición a nivel profesional o una transición a nivel personal, todas las transiciones comparten un código de salida. Y ese código de salida inicia con tener un mayor conocimiento de nuestro propio ser y cómo podemos navegar esas transiciones para que no se conviertan en fuente de sufrimiento y en fuente de angustia y que sean una fuente de aprendizaje, de inspiración y de plenitud para nosotros. Sé que cuando yo digo que una transición se puede convertir en una fuente de plenitud, en este momento quizá no nos cae el mensaje, porque muchas de las transiciones de nuestra vida pueden ser profundamente dolorosas, porque no hay nada más doloroso para el cerebro humano que el cambio. Pero si sabemos cómo gestionar ese cambio, podemos apalancar esa transición para crecer en paz interna y en plenitud. Y finalmente comprender algo que suena muy descabellado, que la plenitud está en mí, que la plenitud no está en ningún otro lado, no está en mi expareja, no está en la ciudad donde vivo,
no está en el trabajo que hago, está en mí. Y sé que en este momento suena descabellado. Y quizá al final del taller no vamos a tener una profunda comprensión, pero sí vamos a tener nuevas perspectivas de cómo abordar esos cambios. Así que, Germán, agradezco que hayas compartido eso con nosotros. ¿Alguien más, una persona más para seguir adelante? A ver, aquí tengo algunos comentarios en el chat, déjenme los leo. Primero, porque hace mucho que no te veía. Gracias, Lourdes. Sí, tenía tiempo de no vernos. Pero además porque estoy pasando por un momento personal y profesional de muchos cambios y estoy con brain fog. Sí, esta confusión de la que estábamos hablando, ¿no? A veces no tenemos la claridad mental que nos gustaría tener para poder tomar decisiones que sean lúcidas, claras y, ¿sabes qué? Más importante aún, que la decisión que voy a tomar, cualquiera que ésta sea, esté alineada con quien realmente soy yo. Porque tenemos tantos condicionamientos ya instaurados en nuestra manera de ser que muchas veces vamos tomando decisiones con relación a condicionamientos culturales que no me pertenecen a mí. Entonces estoy tomando decisiones con base a lo que los demás quieren y no con base a lo que yo realmente quiero. Y cuando hablo de no lo que realmente yo quiero, no lo hago desde un punto de vista egoísta. Y ahora también vamos a ver eso, ¿no? Es para que yo pueda tener plenitud, para que yo pueda vivir con mayor paz, evidentemente me tengo que poner yo al centro de mi proyecto de vida, pero lo hago con el objetivo de desdoblar mi mejor versión en la comunidad en la cual vivo. Y entonces vincularme con los demás desde un lugar de plenitud y no desde un lugar de confusión, de frustración, de enojo, de tristeza. Es ahí donde radica la belleza de este trabajo. Sí, me enfoco en mí, pero para desdoblar mi mejor versión. Y aquí dice Alberto, estoy aquí porque me gusta aprender más del tema de mindfulness, además de escuchar tu participación, los temas que tocas, los desarrollas de manera excelente. Gracias, Alberto. Y Glenny dice, me gusta tu manera de hablar y compartir tus conocimientos. Gracias, gracias a ti, Glenny, por estar aquí y por el comentario. Y bueno, déjame contarte un poquito por qué yo estoy aquí. Evidentemente, cada vez que yo tengo esta oportunidad de compartir contigo información, herramientas y prácticas que apuntan en una sola dirección, y esa dirección es vivir con mayor plenitud, con mayor paz interior, pues experimento de verdad que una gran alegría, pero particularmente este taller, la idea de este taller surgió hace una semana, hace poquito menos de una semana. ¿Y por qué surgió esta idea? En la foto, primera foto, ahí ves a toda mi familia, mi esposa Mariana, mi hija mayor Valentina, mi hija menor Isabel y yo. Y esa foto nos la tomamos en Alabama, en un lugar que se llama Tuscaloosa. Y en Tuscaloosa está la Universidad de Alabama. Y esa foto corresponde al primer viaje que hicimos a la Universidad de Alabama cuando nuestra hija Valentina nos dijo que su decisión apuntaba a ir a estudiar a esa universidad. Evidentemente, todos los que han tenido hijos que han ido a estudiar fuera de la ciudad de donde vive uno, pues saben que es un periodo de transición. Y la siguiente foto pertenece al fin de semana pasado, donde fue el fin de semana de la familia y tuvimos la oportunidad de ir a visitar a nuestra hija en Alabama. Y cuando estaba regresando a Miami y estaba reflexionando en este viaje y en todo este periodo de transición que como familia hemos tenido que vivir y todos los ajustes que eso ha requerido, me di cuenta que pues una transición desde luego que no es un viaje lineal. Es como todo en la vida, tiene sus altas y sus bajas. Y esta transición, que es una transición anunciada, porque no es ninguna sorpresa que mi hija se iba a ir a la universidad, y aunque nos preparamos, y personalmente creo yo que me preparé lo mejor que pude, pues también me ha sido difícil en algunos aspectos. Y siempre recurro a ciertas prácticas, a ciertos conceptos para poder transformar en ocasiones ciertas emociones negativas que puedo estar experimentando a emociones un poco más positivas y que me permitan disfrutar realmente de esta transición como lo hice cuando estuve el fin de semana con mi hija. Pero también estoy consciente que muchos de nosotros quizá no tenemos esas herramientas y que las transiciones nos cuestan muchísimo trabajo. Y por eso es que decidí abrir este taller como una manera de explorar cómo vivir estas transiciones, estos cambios con mayor plenitud y con mayor paz.
Y de hecho, cuando regresé a Miami, lo primero que hice fue ir a la comunidad que tenemos en WhatsApp y hacerles una pregunta. ¿Cuál ha sido la transición más retadora que han enfrentado en su vida? Y muchos de ustedes contestaron. Y aquí voy a compartir algunas de las respuestas que ustedes me dieron con relación a las transiciones que han vivido. Y de hecho utilicé esta información para alimentar lo que voy a compartir con ustedes en este taller. La primera que me compartieron, no voy a decir quién me la compartió, todo es anónimo, pero de todas maneras es que la primera fue la transición quizá más retadora es cuando su hijo de 12 años se mudó a Taiwán con su papá. Ella vive en Panamá y entender que ese era el proceso correcto y hacer las rutinas con él a la distancia, pues fue todo un proceso de transición y sobre todo aprender a vivir sola por primera vez. También compartió que aún sigue trabajando en ese proceso. Alguien más compartió que la transición más retadora que ha experimentado es el momento en que se divorció y el momento actual por el que está pasando, que es renunciar a su trabajo. Alguien más compartió que también la transición más retadora fue el tema del divorcio. Después también compartieron estas transiciones que tienen que ver con la empresa, cuando tenemos una empresa y tenemos que hacer reajustes en la empresa y cómo manejamos las transiciones en la empresa, más las transiciones en la familia y cómo eso puede impactar la calidad de nuestro proyecto de vida. Y también gente como Lulú, que nos acaba de compartir, pues nos dijo, yo la transición más difícil que estoy pasando es esta confusión de no saber qué quiero realmente. Y como no sé qué quiero realmente, pues no sé en qué dirección moverme. Y también hay otras personas que compartieron que la transición más grande ha sido tener acceso a nueva información que los ha cuestionado su manera de ser. Y cómo esa transición los forzó, entre comillas, pues a digerir nueva información que transformaría su ser. Así que muchas personas compartieron este elemento de las transiciones. ¿Pero qué es una transición? Mira, de acuerdo a la Real Academia Española, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Así es como lo define la Real Academia. Es decir, pasar de un estado a otro, lo cual implica una manera diferente de ser o estar. Y quizá esto involucra dos grandes cambios. Un cambio a nivel de nuestro contexto, pero también un cambio a nivel individual. ¿Y qué es lo que nos sucede a muchos de nosotros en las transiciones? Que nos damos cuenta del cambio del contexto, pero muchas veces no nos damos cuenta del ajuste interno que tenemos que hacer para podernos adaptar a ese nuevo contexto. Y como no nos damos cuenta de ese ajuste interno que tenemos que hacer, seguimos operando bajo el contexto anterior. Y como sigo operando bajo el contexto anterior, no me puedo adaptar a mi nueva realidad. Y por lo tanto, pueden surgir el sufrimiento, la frustración, la tristeza y el enojo. Por eso es importantísimo no solamente reconocer el cambio exterior que se está dando en mis circunstancias de vida, como el renunciar a un trabajo, como el terminar una relación, como el cambiarme de ciudad o cambiarme a otro país, que son situaciones externas, pero cómo todo eso tiene un impacto en cómo me percibo yo a mí y qué ajustes internos de evolución tengo que hacer para poderme adaptar a esta nueva realidad y poder fluir con mayor plenitud ante el cambio. De eso se trata lo que vamos a estar explorando y que de hecho ya estamos explorando. Porque mira, pasa algo muy curioso que muchas veces no nos damos cuenta y que es lo siguiente, que una transición nunca te deja igual, nunca te deja igual. Déjame tratar de explicártelo con este pequeño esquema donde tenemos aquí en este primer circulito la situación inicial. Por ejemplo, tengo una relación de pareja. Esa es mi situación inicial. Y después tengo un evento. ¿Cuál es ese evento? La separación. Y después de la separación, tengo la situación inicial modificada. Es decir, no tengo pareja. Esa es mi situación inicial modificada. Y ahí solamente hay dos rutas. Porque, como te decía, una transición nunca te deja igual. O evoluciono, es decir, crezco a nivel personal,
incremento mi nivel de conciencia, vivo la transición con plenitud y salgo renovado, fortalecido, con mayor plenitud de esa transición, es decir, hay una evolución en mi ser, o me puede suceder lo opuesto, la involución. Es decir, no solamente vivo la transición con esfuerzo, con tristeza, con enojo, sino que además, como no comprendí qué fue lo que sucedió, vivo en un estado de confusión. Y ese estado de confusión puede impactar no solamente la calidad de mi vida, sino que me puede impactar a largo plazo. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero que comprendamos, que ninguna transición nos deja igual. O evolucionamos a través de la comprensión o involucionamos porque no comprendimos y en consecuencia nos quedamos en un estado de confusión. Y aquí viene otro tema interesantísimo que es cultura popular y que obviamente tú tienes toda la libertad de creer en lo que creas, pero el tiempo no cura nada. El tiempo no cura absolutamente nada. El tiempo lo que hace es ponerle polvo a la herida. Lo que realmente cura, lo que realmente sana, es la comprensión. Si yo comprendo la transición y me comprendo internamente, voy a sanar y voy a evolucionar. Si no comprendo, me voy a quedar confundido y puedo estar patinando en ese ciclo de la transición durante años. Es más, existen diferentes posturas de cuánto dura una transición a nivel psicológico, pero algunos autores hablan de 5 años en los procesos de transición. Yo creo que esos procesos de transición a nivel ajustarnos internamente pueden ser muchísimo más cortos, pero para que yo me pueda ajustar a un periodo de transición y lo pueda vivir desde la comprensión, perdón, y en consecuencia pueda evolucionar, necesito tener un mayor conocimiento de mi propio ser. Porque si no tengo ese conocimiento me voy a confundir, me voy a quedar patinando en ese ciclo de la transición. Y aquí voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta. Este es un taller, no es una clase, entonces quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario de esto que estoy compartiendo. Si surge alguna inquietud, por favor, abran su micrófono o simplemente incluyanlo en el chat. ¿Qué significa la SIM? Que es una situación inicial. La situación inicial modificada. Por Ah, ejemplo, aquí estoy con relación de pareja en la situación inicial, el evento es la separación y tengo una situación inicial modificada, es decir, estoy sin pareja, estoy soltero. mm, De ahí solamente va a haber dos opciones, o evoluciono y acepto genuinamente esta soltería y me muevo en plenitud a esa soltería, o me quedo confundido y digo, puta, ¿por qué me pasó esto de la separación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué estoy solo? Yo me percibo como una persona con pareja y como no me puedo percibir de una manera diferente, me siento incompleto. ¿Por qué? Porque me percibo como una persona casada y en este momento no lo estoy. Y entonces se genera ese ciclo de el sufrimiento. Así que la SIM significa situación inicial modificada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y es que también fíjate, si una transición nunca te va a dejar igual, o evolucionas o involucionas, aquí también pasa algo que es realmente maravilloso, que una transición siempre te va a llevar a que te cuestiones tu propio ser. Y ese cuestionamiento va a surgir a través de la pregunta existencial central por naturaleza. ¿Quién soy? Y en consecuencia, ¿qué es lo que quiero? Porque para saber qué es lo que quiero, tengo que saber quién soy. Y levanten la mano, ¿quiénes de ustedes que han pasado por alguna transición o están pasando en este momento por una transición, se han formulado esta pregunta? Levanten la mano, así los veo si lo tienen la cámara activada. Ahí veo a Lulú con la mano levantada, a Daya, a Lourdes, a Germán, porque esa es la pregunta por excelencia cuando estoy pasando por una transición. ¿Quién soy
y qué es lo que quiero. Si estoy pasando por una transición profesional y me quedé sin trabajo, bueno, hago la pausa y digo, ahora, ¿quién soy? Porque muchos de nosotros podemos estar sobreidentificados con nuestro trabajo. Y entonces cuando ya no tengo ese trabajo, siento que perdí una parte de mi ser, de mi identidad. Y entonces me pregunto, bueno, ¿quién soy yo? ¿En realidad yo soy mi trabajo o no? ¿Qué es lo que quiero hacer con base en quién soy? Lo mismo sucede con una separación. Bueno, ¿quién soy yo ahora que no tengo pareja? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿Me quiero quedar en un estado de soltería? ¿Quiero buscar una nueva pareja? Pero para poder decidir qué es lo que quiero, primero tengo que contestar quién soy. Es decir, estas dos preguntas se alimentan la una a la otra, pero tienen que ver con el conocimiento de tu propio ser. Por eso, cuando yo no me conozco a mí mismo, cuando no tengo claridad de quién soy, patino en la transición porque no puedo contestar esta pregunta. Y no es una pregunta fácil de contestar, es la pregunta existencial central por naturaleza. Entonces, si no puedes contestar esta pregunta en este momento, no te preocupes, es completamente normal. ¿Y sabes por qué es completamente normal? Porque en nuestro sistema educativo ha habido un gran vacío. Nosotros vamos a la escuela y aprendemos un montón de cosas. Matemáticas, física, química, historia, sociología, psicología, filosofía. Tú puedes nombrar todas las materias que has aprendido en la escuela, pero todas esas materias, todo ese conocimiento miran hacia afuera del ser humano, no miran hacia el interior del ser humano. Es decir, que hay un gran vacío en nuestro sistema educativo y ese gran vacío es el conocimiento de nuestro propio ser. No tengo una herramienta clara que me ayude a autodescubrirme y que me ayude a comprender quién soy realmente. Y entonces, como nunca nadie nos ha enseñado cómo explorar mi interior y cómo poder contestar esta pregunta, pues vamos aprendiendo como vamos pudiendo. Y hay muchas veces que llegamos a los 50, 55, 60 años sin poder contestar con claridad quién soy y qué es lo que quiero. Pero eso obedece a ese gran vacío cultural en la educación, donde no sabemos, porque nadie nos ha enseñado, cómo conocernos más a nosotros mismos. Y déjenme veo aquí en el chat, sí, que quiero realmente, quién soy. Si eso me pasa porque perdí mi empleo, quiero buscar qué debo hacer. Gracias, Glenny. Entonces, bueno, esa es la pregunta central a la cual te va a llevar una transición. ¿Quién soy y qué es lo que quiero? Y aquí viene otro concepto que también es fundamental. Cuando yo no sé navegar mis transiciones, cuando yo no sé navegar estos cambios, lo que puede surgir son dos emociones que pueden arrasar con la calidad de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas dos emociones fundamentales que pueden surgir? La angustia existencial y el desamparo. La angustia existencial que me habla de un conflicto de identidad. Estoy angustiado existencialmente porque no sé quién soy y en consecuencia no sé qué es lo que quiero. Es decir, volvemos a la pregunta anterior. Y como no tengo claridad con relación a eso, pues experimento esta angustia existencial de tener confusión con relación a mi propio ser. Es cuando no nos sentimos a gustos en nuestra propia piel y a todos nos ha pasado. Estoy un poco confundido, no sé quién soy realmente. Y hay otra emoción que también podemos experimentar cuando no gestionamos una transición de manera adecuada, y es el desamparo. ¿Qué es el desamparo? Cuando he perdido mi sentido de pertenencia. Como decimos en México, lo podemos resumir en una frase muy bella que decimos en México: no me hallo. Así como que no me hallo, en mi nuevo puesto no me hallo, en mi nueva ciudad no me hallo, en mi nueva relación no me hallo. O sea, no tengo ese sentido de pertenencia, perdón, profundo. Me falta integración con lo que estoy viviendo, con mi principio de realidad. Por ejemplo, me pude haber cambiado a una nueva ciudad y me siento desamparado, siento que no pertenezco a esa ciudad. Y como siento que no pertenezco a esa ciudad, no estoy bien integrado con mi vida cotidiana, porque imagínate, ya estás viviendo en esa ciudad. Ya no es que estás viviendo en tu ciudad anterior, no, 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 ya estás en esa ciudad. Y si no te sientes integrado, si te sientes desamparado, ¿cómo crees tú que vas a vivir tu vida? ¿Con paz interior y con plenitud? No,
te vas a sentir angustiado porque sientes que no perteneces a esa ciudad. Entonces, cuando no sabemos cómo transitar estos cambios, pues podemos en un sentido extremo, y siempre hay matices, siempre hay niveles de sufrimiento, pero este sería el nivel extremo, angustia existencial y desamparo. Y dentro de la angustia existencial y el desamparo, desde luego que hay matices. Hay veces que me siento más desamparado que otras. Hay veces que no me siento muy integrado o no. Y lo mismo con la angustia existencial. No todo es nivel 100, máximo desamparo, máxima angustia existencial. No, no necesariamente, pero sí tienen esa raíz de confusión de identidad y de no tener sentido de pertenencia. Y cuando experimentamos estas emociones, pueden surgir varias maneras de actuar. Y una de esas maneras de actuar es que se nos puede disparar nuestro sentido de apego y que tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, si yo acabo de terminar una relación y no la puedo procesar bien, puede surgir el apego. ¿Cómo se manifiesta el apego? Quiero estar con esta persona sí o sí. Sí o sí, y no comprendo de razones porque estoy apegado. Siento que me hace falta algo y necesito volver a ese ciclo que ya se cerró porque si no me siento incompleto y estoy completamente apegado. O se pueden dar conductas compulsivas. ¿Por qué conductas compulsivas? Porque quiero llenar ese vacío interno con algo o con alguien. Y entonces empiezo a tener conductas compulsivas por querer llenar nuevamente, como te decía, ese vacío. De ahí la importancia de que sepamos manejar estas transiciones, porque ese sería, digamos, una de las consecuencias de no saberlas manejar. Sin embargo, una transición bien llevada, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar al centro de tu propio ser. Te va a llevar a un estado de integración de conciencia, donde estés completamente integrado tú contigo mismo y donde no exista la fragmentación de conciencia que vimos en el esquema anterior. Un estado de conciencia de contemplación. ¿Por qué de contemplación? Porque lo hemos visto en otras sesiones. Cuando yo contemplo, cuando yo observo mi principio de realidad, que es todo lo que está fuera de mí, sin juzgarlo, estoy creando las condiciones propicias para experimentar mi propia paz interna. Es decir, yo estoy generando mi propia paz interna. ¿Cómo? A través de la contemplación. Por eso es que prácticas como la práctica de mindfulness son tan importantes porque nos preparan no solamente para habitar el momento presente, sino para hacerlo desde un lugar de observación y de contemplación, que ya vive en ti, pero que en momentos difíciles se nos olvida. Y entonces ya ni observamos ni contemplamos, empezamos a juzgar. Y cuando se da el hecho de juzgar, perdemos nuestra paz interna. Ahí automáticamente se nos fue toda la paz interna. Entonces, una transición bien llevada nos puede permitir vivir desde este lugar de la integración de conciencia, de la plenitud, de la paz interna, donde tú habites en tu ser y estés ahí en esa esfera del yo y todo lo demás está sucediendo fuera de ti. Y tú puedes observar todo eso que está sucediendo sin confundirte de identidades. Reconocer plenamente que tú eres tú y que el trabajo que haces es el trabajo, que tu relación de pareja es tu relación de pareja, que tu ciudad es tu ciudad, pero ni tú eres tu ciudad, ni tú eres tu trabajo, ni tú eres tu pareja, ni tú eres tu hijo, ni tú eres cuánto dinero tienes en la cuenta del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres tu propio ser y me doy cuenta de lo que estoy viviendo, pero lo veo con distancia crítica, lo cual no significa indiferencia. Es darme cuenta de lo de allá afuera, vincularme con lo de allá afuera, entregar toda mi fuerza del ser en lo que estoy haciendo, pero sin confundirme de identidades, viéndolo y viviéndolo con distancia crítica. Una transición bien llevada se puede vivir de esta manera. Ahora, si yo quiero vivir una transición de esa manera, donde yo me pueda instaurar en el centro de mi propio ser y donde yo tenga esta capacidad de contemplación con relación a lo que está sucediendo fuera de mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la ruta de salida? ¿Cuál es el vehículo que me puede permitir vivir así? No solamente las transiciones, la vida cotidiana.
Bueno, esa ruta de salida, ese vehículo, es el conocimiento de tu propio ser. Tener un mayor conocimiento de quién eres y para que de esa manera puedas contestar qué es lo que quiero. Y evidentemente el conocimiento de uno mismo es amplísimo, amplísimo. No nos va a dar tiempo de cubrir todo el conocimiento de nuestro propio ser en este taller, pero sí voy a compartir contigo 4 elementos que son fundamentales en el conocimiento de tu propio ser. Y es más, estos 4 elementos nos podríamos extender todo el día de hoy. Así que voy a dar pinceladas para que te den una nueva perspectiva de cómo te observas tú a ti mismo, para que te des una nueva perspectiva de tu propio ser y que en consecuencia, con esta nueva perspectiva, te puedas vincular de una manera diferente contigo y con lo que sucede fuera de ti, incluyendo la transición que estás viviendo o que viviste o que vas a vivir en el futuro, porque te tengo noticias, las transiciones son parte de la vida y siempre vamos a estar en transición, siempre vamos a vivir una nueva transición. Entonces, esto te va a servir. Transición o no transición te va a servir. Y bueno, si vamos a hablar del conocimiento de uno mismo, primero tenemos que entender la persona, ¿correcto? Te tienes que entender tú a ti. Pero ¿qué hay en el centro de la persona? ¿Qué hay en tu centro? ¿Qué es lo que te compone tu propio ser? Hay 4 elementos fundamentales: tu conciencia, tu autoconcepto, tu vocación y el servicio. ¿A qué me refiero con cada uno de ellos? La conciencia. Todo mundo habla de conciencia, ¿correcto? Hay que elevar nuestro nivel de conciencia, hay que ser más conscientes. Evidentemente hay muchas definiciones de lo que es la conciencia. Dentro de este modelo de conocimiento, definimos la conciencia como la conciencia tiene la capacidad autorreflexiva, holográfica y multidimensional. Que no voy a entrar a explicar cada uno de esos elementos porque me va a llevar mucho tiempo. Lo que lo voy a aterrizar es a tu vida cotidiana. ¿Cómo se manifiesta mi conciencia en mi vida cotidiana? ¿Cómo se está manifestando tu conciencia en este momento? Se manifiesta a través de tu capacidad de responder a lo que estás viviendo en este momento. Es decir, cómo estás respondiendo a las circunstancias del momento presente. ¿Cómo estás respondiendo a esta transición que estás viviendo? ¿Desde dónde te estás vinculando con esa transición? ¿Te estás vinculando desde el rechazo o te estás vinculando desde la plena aceptación? Porque son lugares completamente diferentes. Si yo me estoy vinculando desde el rechazo, pues obviamente voy a sufrir la transición. ¿Por qué? Porque le estoy rechazando, le estoy negando, estoy entrando en conflicto con esa transición. Pero si le estoy navegando desde la plena aceptación, es completamente diferente. No niego lo que me está pasando, acepto lo que me está pasando porque es parte del principio de realidad. Perdí mi trabajo, lo perdí. O sea, ya no hay mucho que alegar en eso. Ya perdí el trabajo, lo acepto. Bueno, y desde la aceptación puedo transformar. Entonces, lo primero es que al centro del individuo está su capacidad de conciencia, su capacidad de responder al principio de realidad. A mayor nivel de conciencia, mayor capacidad de respuesta. Pero al centro de tu conciencia está tu autoconcepto. Y el autoconcepto es fundamental, porque el autoconcepto es cómo te vinculas tú contigo mismo. ¿Qué significas tú para ti? ¿Cuál es la actitud que tú tienes ante tu propio ser? Y dependiendo de cuál es mi autoconcepto, no solamente es cómo me vinculo yo conmigo, sino también cómo me vinculo yo con todo y con todos los demás. Es decir, proyecto mi manera de ser ante la vida. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo tengo un concepto de determinada manera, un autoconcepto de determinada manera, pues de esta misma manera me voy a vincular con todos los demás. La buena noticia es que el autoconcepto es dinámico, todo el tiempo está cambiando. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo cambia? ¿Cambia de manera accidental? ¿Cambia de manera reactiva? ¿Cambias en piloto automático o cambias de manera consciente, deliberada y creativa?
La opción es tuya. El autoconcepto es dinámico. Entonces, a mayor capacidad de enriquecer tu autoconcepto, tienes mayor capacidad de hacer cosas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si en mi autoconcepto no está el hecho de ir al gimnasio a hacer ejercicio, porque digo, yo no me veo a mí mismo en un gimnasio cargando pesas, ¿tú crees que yo voy a ir mañana al gimnasio? Imposible. Aunque lo ponga en mis lista de propósitos del 2024, ir al gimnasio todos los días. Para que yo pueda ir al gimnasio todos los días, o por lo menos 2 veces a la semana, primero lo que tengo que hacer es actualizar mi autoconcepto y incluir dentro del rango de posibilidades de mi autoconcepto ir al gimnasio. Pero si no cambio el autoconcepto, es imposible que haga algo que está fuera de mi autoconcepto. ¿Y qué es lo que sucede en una transición? Que muchas veces seguimos operando con nuestro autoconcepto viejo. No hemos actualizado nuestro autoconcepto a nuestra nueva realidad. Por eso es importantísimo comprender cuál es nuestro autoconcepto. Y al centro del autoconcepto, ¿qué tenemos? Nuestra vocación. Que no hay una sola vocación, hay un horizonte vocacional. ¿A qué me refiero con horizonte vocacional? El horizonte vocacional son los lados fuertes de cada uno de tus potenciales. Tu potencial racional, tu potencial emocional, tu potencial sexual, tu potencial motriz y tu potencial instintivo. 5 potenciales que viven dentro de ti. Y cada uno de tus potenciales tiene sus lados fuertes y sus lados débiles. Y esos potenciales es como tu huella digital. Está inscrito en tu genética. Cuando descubres cuáles son los lados fuertes de tus potenciales, descubres tu horizonte vocacional. Pero no solamente tenemos que descubrir nuestro horizonte vocacional, hay que asumir nuestro horizonte vocacional y hay que implementar nuestro horizonte vocacional. Porque hay muchas personas que han descubierto su horizonte vocacional, pero no lo han asumido y no lo han implementado. ¿Y por qué es importante implementar tu horizonte vocacional? Porque cuando lo haces, te vinculas con tu comunidad a través de la vocación universal de servicio. Es decir, eso es lo que está al centro de tu vocación, desdoblar tu mejor versión ante los demás, ante la comunidad en la que vives. Y de esa manera, este hilo, este eje de diamante, sirve a la comunidad. Por eso te decía que el cambio y el autoconocimiento no es una actividad egoísta. Inicia desde el ser, pero une a la persona con su comunidad a través de este eje de diamante. Conciencia, autoconcepto, vocación y servicio. Y sé que les estoy aventando un montón de información y normalmente en mis talleres son más de practicar cosas, pero este es un taller diferente. Veo que están ahí tomando un montón de notas, qué bueno. Me da mucha alegría. Voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta, algún comentario antes de movernos a las 4 cosas que podemos hacer para manejar las transiciones con mayor plenitud. Quiero verificar si esto que estoy compartiendo tiene sentido para ustedes o no tiene ningún sentido, si les aclara o les genera confusión, cómo están introyectando esta información que les estoy dando. Caro ya me hizo así. Semiramis también ya me hizo así. Saludos a México, Semiramis. Ok, muy bien, déjenme ver. Aquí hay información en el chat. Totalmente. ¿Cómo sé que di con mi vocación cuando experimentas profundo placer en lo que haces, mi querida Naya? No hay mayor placer que el placer de ejercer su horizonte vocacional. Cuando alguien ejerce su horizonte vocacional, te das cuenta de manera inmediata, porque no quieres volver a hacer nada más que ejercer tu horizonte vocacional. Es un gozo, porque es la plena manifestación de ser quien realmente eres. Así de bonita es la vocación. Pero hay otro elemento importante de la vocación, que la vocación te genere productividad económica. ¿Ok? Queremos vocaciones que generen productividad económica. No solamente que se queden en el arte de hacer cosas bonitas, que es muy importante, pero te tienen que dar esa vocación para vivir. Y a algún momento haremos un taller de eso también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me vinculo
a los demás desde esta vocación de servicio, o cómo se proyecta mi ser ante los demás? Pues se proyecta a través de mi proyecto de vida. Y este es un esquema central, porque el proyecto de vida, estás tú al centro de tu proyecto de vida, pero hay 4 esferas periféricas. La esfera de la salud, con todo lo que ello involucra: salud física, emocional, mental, tu trabajo y tu vocación, que es ejercer tu horizonte vocacional, pero generar la productividad económica que te dé para vivir. Está la esfera de la familia, con tu familia nuclear y tu familia extendida, y está también la esfera de la vida social, todas las relaciones de amistad, todas las actividades recreativas que llegas, etcétera, etcétera. Y esto es tu proyecto de vida. Y tú te proyectas, esto es una doble acepción de la palabra, tienes un proyecto de vida, pero tú también proyectas tu ser en esas 4 esferas periféricas, pero siempre poniéndote tú al centro de tu proyecto de vida. ¿Y qué es lo que pasa en una transición? Que en una transición que no sabemos llevar bien, tenemos nuestro proyecto de vida fracturado, no lo tenemos en armonía. Tenemos ahí el trabajo y vocación ahí medio perdido, la salud también, a lo mejor estoy muy estresado porque tengo mucho miedo con este cambio, en fin, se nos fractura nuestro proyecto de vida. Entonces, saber manejar las transiciones también nos ayuda a armonizar nuestro proyecto de vida. Me dice Lourdes Maldonado, ¿cuál sería la diferencia entre el concepto y el autoconcepto? Ok, muy bien. La conciencia, evidentemente están relacionados, pero la conciencia es esta capacidad que tenemos de responder ante nuestro principio de realidad. ¿Cómo me estoy vinculando con lo que yo estoy viviendo? ¿O me estoy vinculando en el sentido más extremo desde el rechazo absoluto, o me estoy vinculando desde la aceptación genuina? Es cómo respondo a lo que estoy viviendo. Evidentemente, cómo respondo a lo que estoy viviendo va a venir relacionado con mi autoconcepto. ¿Qué es mi autoconcepto? La actitud que yo tengo ante mi propio ser. Y ahora voy a cubrir qué es una actitud y en consecuencia cómo la aplicas esa a tu propio ser. Esa es la diferencia. Y bueno, ¿cuáles son las 4 cosas que podemos hacer para manejar nuestras transiciones de una mejor manera? La primera es darte cuenta cuál es tu nivel de conciencia ante la transición que estás viviendo. Es decir, cómo estás respondiendo a ese cambio o a esa transición. Y como te decía, hay niveles extremos. El nivel más extremo es la rebeldía manifiesta, donde estoy en plena oposición de lo que me está sucediendo. Me rebelo ante lo que me está sucediendo. Por ejemplo, alguien comentaba por ahí que su transición más grande había sido cuando su hijo de 12 años se fue a vivir a Taiwán. Esa ya es la realidad, ya se fue a vivir a Taiwán. ¿Cómo me vinculo con ese hecho? ¿Desde la rebeldía manifiesta? Si me vinculo desde la rebeldía manifiesta, evidentemente voy a sufrir, porque no estoy aceptando el hecho y me estoy oponiendo abiertamente a ese hecho. Y hay un camino. Evidentemente no todos aceptamos de manera genuina la transición a la primera. Empezamos muchos de nosotros con la rebeldía manifiesta, donde sí me estoy oponiendo a lo que me está sucediendo. Después me voy moviendo hacia la negación interna. Ya no me quejo, ya no doy de pataletas, ya no doy de golpes a los cojines de la sala de mi casa, pero internamente no he terminado de aceptar esta transición que estoy viviendo. O me puedo ir moviendo hacia la resignación pasiva. Y ahí empecé un poquito a aceptar la nueva realidad, pero no le he terminado de aceptar y pienso que no puedo hacer nada con relación a ese cambio. Es decir, estoy sujeto a las situaciones externas que me están pasando, incluyendo esa transición. O me puedo mover hacia la aceptación genuina. Acepto el hecho de que mi hijo de 12 años ya se fue a vivir a Taiwán. Ya. Ese hecho ya está ahí. Lo acepto plenamente. ¿Se fue? Se fue. Pero desde ese lugar de genuina aceptación, ¿cómo puedo transformar creativamente la situación? Aquí la persona que nos compartió esta transición nos dijo, ahora encontré nuevas maneras de vincularme con él a la distancia. Esa es transformación creativa, porque ya sé que se fue. Ya no lo puedo traer porque ya se tomó la decisión de que se fuera a vivir allá. Pero sí lo que puedo hacer es cómo me voy a vincular con esta nueva realidad que estoy viviendo. ¿Cómo voy a tener una nueva rutina de convivencia con mi hijo que sea altamente significativa para mí y que me permita seguir teniendo una relación armoniosa, afectiva con él, aún
de estar a la distancia. Y aquí te tiro una cosa más, porque en la conciencia no hay distancias. En la conciencia no hay cerca ni lejos físicamente hablando. En la conciencia hay resonancia. ¿Resueno o no resueno con alguien? Y puedo tener a alguien viviendo en el cuarto de al lado y no resonar significativamente con él. O puedo tener a mi hijo a miles de kilómetros y resonar profundamente con él. Entonces, cuando hablamos de esta transformación creativa en este ejemplo es, me sigo vinculando con mi hijo, a pesar de la distancia, de manera significativa y resueno con mi hijo aunque esté en Taiwán y yo esté en algún país de Latinoamérica, porque mi hijo sigue siendo altamente significativo para mí. Y aún en la distancia física, voy a construir ese puente. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que formular es, ¿cómo estoy respondiendo a esta transición? ¿Desde qué nivel de conciencia la estoy abordando? Y lo que te permite moverte de un nivel a otro es la contemplación y la aceptación. Pero a veces la aceptación nos es difícil. ¿Por qué? Porque estamos muy condicionados a no aceptar las cosas. No es que esté algo malo contigo, no, así hemos crecido. O sea, con ciertos mensajes en nuestra vida. Una familia siempre tiene que estar unida, por ejemplo. Entonces, ¡ay, no está la familia unida! ¡Ay, es un catástrofe! No puede ser, fracasamos, ¿qué nos pasó? En fin, todos esos condicionamientos nos impactan, los seguimos teniendo como parte integral de quiénes somos. Entonces, la primera invitación que te hago es, verifica tu nivel de conciencia ante la transición que estás viviendo, sea una transición profesional o una transición personal. Aquí me pregunta Patricia, ¿cómo se distingue la diferencia entre resignación y aceptación? Excelente pregunta. En la resignación tengo la conciencia de que no puedo hacer nada ante el cambio. Es decir, soy víctima de las circunstancias externas. Pobrecita de mí, pobrecito de mí. La vida es injusta. Me han tratado todo el tiempo mal y yo no tengo el poder de hacer nada. Y vamos a seguir con este ejemplo de el hijo que se nos fue a Taiwán. Yo no puedo cambiar el hecho de que se fue a Taiwán, ¿correcto? Imposible. No puedo transformar ese hecho. No tengo el poder. Pero si lo reconozco genuinamente que no tengo el poder y que mi hijo ya se fue a Taiwán, lo que sí puedo siempre cambiar es mi actitud ante el hecho de que mi hijo ya está en Taiwán. Bueno, ¿cómo me voy a vincular ahora? ¿Cómo voy a transformar creativamente esta situación partiendo del hecho de que no lo puedo traer de regreso aquí a donde vivo yo? Entonces, ahí se da la transformación creativa, que es un cambio de actitud. En la resignación pienso que yo no puedo hacer nada, pero siempre puedes hacer algo. ¿Qué es lo que puedes cambiar? Tu actitud, porque esa siempre depende de ti. El hijo de Taiwán ya está allá, el padre está involucrado, fue una decisión familiar que se tomó, ya está. Eso ya no lo puedo cambiar, pero sí mi actitud. Y ahí es donde entramos con el segundo elemento. El segundo elemento es verifica cuál es la actitud que tienes con relación a esta transición que estás viviendo. ¿Cuál es tu actitud? Todo el mundo te dice, a ver, te hablan de actitudes, ¿no? Tienes que cambiar esa actitud, con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Mira, esta persona tiene una malísima actitud, ¿eh? Pero ¿qué es una actitud? Una actitud es un triángulo que se complementa y que incluye tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores. No un pensamiento, no una creencia, no un valor. Un sistema de pensamientos, un sistema de creencias y un sistema de valores te dan una actitud ante algo o ante alguien. Y tú tienes una actitud ante todo. Tienes una actitud ante tu trabajo, tienes una actitud ante tu ciudad, tienes una actitud ante tu pareja, tienes una actitud ante el dinero, tienes una actitud ante tu propio ser, que es el autoconcepto. Es decir, tu autoconcepto es qué piensas, qué crees y qué valoras de tu ser. Ese es el autoconcepto. Y tienes una actitud ante todo, incluyendo una actitud ante la transición que estás viviendo. Tienes un sistema de pensamientos, de creencias y de valores con relación a esa transición. ¿Cómo sé que mi actitud es disfuncional ante mi transición? Si me genera una emoción negativa que me hace sufrir, tengo una actitud disfuncional. Eso se detecta facilísimo.
Si yo estoy sufriendo ante la transición es porque tengo una actitud negativa, una actitud disfuncional. ¿Cómo puedo transformar esa actitud disfuncional en funcional para que me permita fluir con un poquito más de paz interna y de plenitud? Transformando mi actitud. ¿Cómo lo hago? O transformo un pensamiento, o transformo una creencia, o transformo un valor. Y cuando transformo alguno de ellos, se transforman los demás. Y en consecuencia, puedo fluir con mayor armonía. Vámonos otra vez al ejemplo. Ya me agarré yo de este ejemplo. Del niño de 12 años que se fue a Taiwán, ¿correcto? Si mi actitud es de rechazo ante esa experiencia, porque yo tengo un sistema de pensamientos de que una familia tiene siempre que estar físicamente en el mismo lugar y creo que cuando no estamos en el mismo lugar, la familia dejó de existir y en consecuencia, como no estoy viviendo eso, estoy sufriendo porque yo pienso, creo y valoro eso, ahí hay una actitud disfuncional. ¿Por qué? Porque me está haciendo sufrir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar esa actitud sin negar la realidad. La realidad es que el hijo ya se fue. Pero sí puedo actualizar mi sistema de pensamientos y decir, bueno, a ver, ¿de dónde saqué yo que una familia tiene que vivir en la misma ciudad o en el mismo techo para ser feliz? ¿Existe la posibilidad de que seamos felices aunque no vivamos en el mismo techo? Pues quizás sí. Y entonces, si yo cambio ese pensamiento de que existe la posibilidad, porque hay otras familias que no viven en el mismo lugar y son felices, me estoy abriendo a la posibilidad de tener una actitud diferente ante este proceso de transición que estoy viviendo y en consecuencia transformé esta actitud disfuncional en una actitud funcional que me permite fluir con mayor paz y con mayor armonía con relación a esto que estoy viviendo. ¿Cuál es el tercer elemento que podemos hacer para navegar nuestras transiciones con mayor paz y con mayor plenitud? Tu autoconcepto. ¿Con qué autoconcepto estás enfrentando esta transición, este cambio? Ya lo dijimos, el autoconcepto es tu vínculo relacional tú contigo y en consecuencia tú con los demás. Si yo me estoy vinculando a mi transición con mi autoconcepto anterior y no con un nuevo autoconcepto dependiendo del nuevo contexto que estoy viviendo, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque no estoy actualizado al nuevo contexto. Me tengo que actualizar. Vámonos a la relación de pareja. Si mi autoconcepto es yo solamente soy feliz si tengo pareja, porque tengo la creencia de que una persona si no tiene pareja no es feliz, porque mi vocación personal es estar en pareja y ahora que no la tengo, ¿cómo voy a enfrentar eso? Pues con sufrimiento. Pero si yo me replanteo mi autoconcepto y digo, no, a ver, quizá la plenitud está en mí. Evidentemente quise mucho a esta persona, evidentemente la amé profundamente, pero yo soy yo, ella es ella o él es él, y no tengo por qué estar en un apego, en un sentido de dependencia para ser feliz, porque la plenitud está en mí. Entonces, cuando voy entendiendo una nueva perspectiva de las posibilidades de mi ser, me puedo mover con mayor paz porque estoy actualizando mi autoconcepto. Porque un autoconcepto lo que te da es un contexto de significación. O sea, tú significas algo para ti, pero ese contexto de significación te da una esfera de acción. Solamente tú puedes hacer lo que está dentro de tu autoconcepto. Si no está dentro de tu autoconcepto, no lo vas a hacer. Es como el ejemplo del gimnasio que puse. Entonces, cuando tenemos la capacidad de aumentar nuestro autoconcepto, tenemos nuestra capacidad de incrementar nuestra esfera de acción. De ahí la importancia de verificar con qué autoconcepto, nuevamente, estoy enfrentando esta transición. Por eso es que hay ciertas transiciones que nos cuestan mucho trabajo, porque si están profundamente arraigadas en nuestro sentido de identidad, nos van a costar trabajo. El ejemplo más claro, cuando uno deja y aquí ya me estoy yo reflejando a mí mismo, ¿no? Cuando yo dejé el mundo corporativo, si yo veo mi identidad y mi autoconcepto profusamente arraigado al puesto que yo tenía, imagínate que me quedé sin el puesto. ¡Ah! ¿Y ahora quién soy? ¿Cómo me voy a mover ante la vida si ya no soy el vicepresidente de marketing? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no me van a saludar por los pasillos. No, o sea, el norte se ríe.
Claro, pues entonces yo he generado cierta significación con relación a mi puesto, pero me confundí, pensé que yo era mi puesto. No, 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 es un puesto, está bien. Qué bueno, pues es bueno tener un lindo puesto que te guste, que te dé productividad económica, que te permite ejercer tu vocación. Perfecto, gózalo, disfrútalo, entrega toda tu pasión, entrega tu compromiso a él, pero no te confundas. Brother, no te confundas, tú no eres tu puesto, tú eres más que tu puesto. Pero hay que actualizar ese autoconcepto, porque si no, cuando lo perdemos, nos perdimos a nosotros mismos porque pensábamos que éramos este autoconcepto del puesto de trabajo. Cuarta cosa que puedes hacer, saber cerrar ciclos. Una transición son ciclos. Cierro un ciclo para abrir uno nuevo. Cierro un ciclo para abrir uno nuevo. A veces las transiciones son planeadas y a veces no, ¿correcto? Cuando tenemos una transición planeada, pues tenemos quizá la mayor oportunidad de saber cerrar un ciclo con sabiduría, aunque a veces no lo sabemos hacer, aunque sea planeado. Pero cuando es accidental la transición o no planeada, quizá nos cuesta más trabajo cerrar un ciclo. Pero hay que saber reconocer que una transición involucra ciclos. Cierro uno y abro uno nuevo. Pero como no sé cerrar ciclos, porque nadie me ha enseñado, dejo el ciclo abierto y me lo llevo a mi ciclo nuevo. ¿Por qué? Porque no cerré el anterior. ¿Cómo cierro un ciclo? Lo primero es desde la presencia plena. Primero me pongo yo en mí, como lo hicimos al principio de este taller, presencia plena. Yo aquí y ahora, habitando con total intencionalidad el momento presente. Y desde este lugar de presencia, volteo a ver el ciclo que estoy cerrando. Y deposito mi mirada en lo que el ciclo me dio. ¿Qué fue lo que ese ciclo aportó en mi vida? Descanso mi mirada en lo que el ciclo me dio, no en lo que el ciclo no me dio. Ya no te dio lo que no te tenía que dar, ya, no te lo dio, pero deposita la mirada en lo que sí te dio ese ciclo. Porque cuando eres capaz de reconocer lo que ese ciclo te dio y descansar tu mirada ahí, solamente hay una emoción que puede surgir. Y esa emoción es la emoción del agradecimiento. Y yo me puedo llevar esa perla del agradecimiento de ese ciclo, porque reconozco a cabalidad, con presencia y con conciencia que ese ciclo me aportó. Y agradezco lo que ese ciclo me aportó. Y como yo ya sé qué fue lo que me aportó ese ciclo, no lo que no me aportó, eso ya no importa, ya no me lo dio, pero sí me dio estas perlas que me estoy llevando de este ciclo, la perla ya es mía. La perla es perla de mi experiencia. Puedo fluir en paz y ahora sí abrir mi otro ciclo. Pero ya lo abro nuevo, renovado, nítido. Ya no me llevé lo del otro ciclo. Porque si no lo cerré, me lo voy a llevar y voy a decir, hey, que, no, es que me corrieron del trabajo, y que este trabajo son bien ojetes todo el tiempo y son bien mala onda. Y entonces voy a seguir aventando todo eso que no le contribuye ni a mí ni al nuevo puesto que tengo ahora. Entonces, hay que saber cerrar ciclos. Lo mismo pasa con las parejas. Cierro mi ciclo, agradezco lo que esa relación me dio, me llevo la perla del agradecimiento, me llevo la perla del aprendizaje y ahora sí, nuevo ciclo, vámonos con todo, pero ya renovada, con una mirada renovada. Así que esa es la cuarta cosa que podemos hacer para cerrar ciclos. Y cuando hacemos esto, entramos a lo que le llamamos el círculo virtuoso de la conciencia, que aplica no solamente para los ciclos, para la vida en general. La plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Es decir, ese es el círculo virtuoso porque empieza desde el individuo, pero termina en el individuo pasando por la sociedad. Entonces, no es un elemento egoísta el querer vivir con mayor plenitud. Porque si yo vivo en plenitud, eso lo voy a aportar a mi sociedad, a mi comunidad y todos vamos a crecer en conciencia, en plenitud y en paz interior. Así que con esto vamos a cerrar de manera oficial el taller. Qué alegría que te pudiste conectar, que estás acá todavía.
porque nos tardamos un poquito más. Solamente voy a cerrar con una invitación. Si te gustó este taller, públicalo ahí en Instagram, taguéame, Rafael Puebla. Ahora nos vamos a tomar una foto de despedida que pueden